Nada, digamos. No sé, se me ocurre. La sociedad moderna. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? Yo lo tenía como algo más cerca de lo que sería como un patrón o un modelo de algo que normalmente, o sea, cuando más se usa, como dijo el compañero, es algo social. Tipo, es como un paradigma, se vendría a ser como un patrón de comportamientos o modelo de ciertas cosas. No es necesariamente un comportamiento, pero como para tomar de ejemplo. Ujú. Por ¿Qué parte más? lo veo como, perdón, por mi parte lo veo como un conjunto, ya sea que abarca ciencia, lo social, las reglas, la política y demás, el contexto en el que determinada fecha fue en ese momento y que hizo que se Lo que ustedes me comporten las están personas de manera. diciendo, no sé quién me está hablando ahora, perdón, Camila Pérez. Camila. Yo no sé si lo que ustedes están diciendo es lo que están accediendo por Google o lo que ustedes normalmente usan. O sea, a mí no me interesa lo que pueda A mí decir se Diego. me ocurrió eso, digamos, lo que dijo hace un rato. Es lo que ustedes usan normalmente. No me interesa que ustedes busquen en este momento una definición, porque de eso vamos a hablar ahora. Pero lo que me gusta es que, a ver si ustedes lo utilizan el concepto o no. Pueden no usarlo, no está mal, o sea, no estoy evaluando eso. Ni está bien ni está mal. A lo que voy es que si es una noción que ustedes utilizan normalmente, si la han escuchado hablar, si saben de qué se trata, esas preguntas que yo hago, porque a mí también me sirve para saber hasta dónde llegar con las explicaciones de cuando uno presenta un tema. O sea, Mm. en ese sentido pregunto. No es para dejarlos a ustedes en evidencia si saben, si no saben, si no es la idea, es todo lo contrario, es porque me interesa, porque hay lógicas o hay formas de expresiones o hay conceptos que en determinado momento son normales o que yo quizás en un discurso político o en un discurso periodístico los escucho y a veces digo hasta dónde el interlocutor entiende lo que se está diciendo y que de hecho la palabra paradigma, incluso en las últimas semanas de campaña, han aparecido incluso anoche, estaba escuchando algunos de los discursos y hablaban del cambio de paradigma, y entonces yo pensaba entre mí, justo es un tema que me interesa saber hasta dónde, ¿no? Mis estudiantes reconocen el concepto, entienden el concepto, que entienden por eso. Vamos a tratar de dilucidarlo a partir de ahora. Es un tema fundamental cuando uno trabaja la historia, ¿no es cierto? Justamente por eso aparece como un concepto al cual le dedicamos una unidad, ¿no? Entonces, y así como le dedicamos una unidad, tiene un espacio muy importante dentro de los contenidos de la materia. Bueno, nosotros cuando hablamos de las claves para interpretar la historia, hay cuestiones que vamos a ir reiterando, pero tienen que ver que justamente son principios que nos sirven a nosotros para entender todo el contenido de introducción a la historia. Uno era el conocimiento de los contextos de producción, ¿no? Ese concepto de contexto de producción tiene que ver también con Marx y su teoría, pero ¿qué es el contexto de producción? Precisamente el paradigma, los paradigmas o el paradigma de una época, en donde hay modos de comprensión, descripción y explicación de los fenómenos, ¿no? Esos fenómenos que nosotros vamos a trabajar a partir también de lo que nosotros llamamos barreras ontológicas, que son temas fundamentales, así como el paradigma que vamos a desarrollar hoy tiene un lugar muy especial porque refiere ese contexto de producción que cada uno de los momentos de la historia vamos a analizar, así también hay modos de entender, de explicación y descripción de cualquier fenómeno de la naturaleza dentro de la historia de la humanidad, que se llaman barreras ontológicas, y también están los quiebres y las alteraciones a ese paradigma, que son ciertas anomalías, lo que nosotros vamos a denominar paradojas
Paradojas del mundo moderno, que es otra unidad temática. Y desde el punto de vista de ese contexto de producción, la cultura visual y la cultura de la imagen van a estar analizadas a partir de lo que llamamos forma y contenido. Entonces, nuestro programa tiene esta organización, digamos, de conceptos muy fuertes que estamos trabajando, y vamos a trabajar a partir del conocimiento del contexto de producción, y a medida que vayamos avanzando en los contenidos, vamos trabajando todos estos conceptos. Entonces, son como claves que nosotros utilizamos para interpretar la historia, y el paradigma es la primera de ellas, porque de hecho cuando nosotros empezamos a desarrollar los contenidos de Historia 1 o de Historia 2, siempre partimos de la comprensión de un contexto de producción, un contexto, como decía Miki allí, ¿no? Que tenía que ver con esto, con un contexto. Él decía social, bueno, es un poco más abarcativo que solamente lo social, pero es interesante entender que tiene que ver con eso, ¿no? Todo lo que rodea un determinado momento de la historia de la humanidad, que nosotros iremos analizando de acuerdo al programa de cada una de las materias, sea Historia 1 o sea Historia 2. Y el concepto de paradigma, en realidad, si bien nosotros lo traspolamos, lo utilizamos para entender la historia, no nace, digamos, de las ciencias sociales, sino justamente que nace desde otro paradigma, el paradigma científico, donde un teórico como Kuhn va a trabajar esta idea. Y justamente en el ámbito científico, el paradigma, por eso algunos de ustedes definían de algún modo o decían que tenía que ver con reglas y demás. En realidad, en el ámbito científico, el paradigma es un principio, o es una teoría, o es un conocimiento originado de la investigación del campo científico, que va a servir como referencia y modelo para futuras investigaciones, ¿no? Esto justamente tiene que ver con teorías que, como toda teoría, es consensuada, por lo menos debe ser probada y luego consensuada, aceptada ¿por quién? Bueno, por un grupo de científicos que están dentro de la misma área, ¿no es cierto? Precisamente Thomas Samuel Kuhn, que es un físico, pero además de físico, fue un físico, fue un historiador y filósofo de las ciencias, ¿no? Y como tal, en un texto que se llamó Las estructuras de las revoluciones científicas, define qué es el paradigma, y sobre todo lo desarrolla, que nosotros creo que lo tenemos como parte de los textos que trabajamos o que subimos a la aula virtual. En su postscriptum, o en la primera reedición del libro, en ese postscriptum, él trabaja justamente, profundiza el concepto de paradigma, donde lo define como ¿qué cosa? Lo define como logros científicos que generan modelos. Bueno, alguno de ustedes habló de un modelo justamente, de modelos que durante un periodo más o menos largo, o sea, si hablamos de periodización, si hablamos de historia, puede ser relativamente largo, de modo más o menos explícito, orientan el desarrollo posterior de las investigaciones, exclusivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas. Esta es la definición que Kuhn hace en principio de un paradigma, refiriéndose básicamente a las ciencias duras, y por eso habla que es como un modelo que durante un tiempo determinado, que esa teoría, digamos, está vigente, que explicita esa teoría, digamos, orienta el desarrollo posterior de las investigaciones, en busca a soluciones de problemas planteados. Entonces, toda investigación parte de un modelo anterior, ¿no? De una base, sea para refutarla o sea para sostenerla y ampliarla. Entonces, toda investigación científica, sobre todo las ciencias duras, tiene esa lógica. Ahora bien, también
como para explicitar qué es este paradigma, son el conjunto de prácticas que define una disciplina científica durante un periodo específico de tiempo. Y el término paradigma designa todos los compromisos compartidos por una comunidad de científicos, dirá Kuhn. Es decir, como decíamos hoy, las teorías que deben ser consensuadas, es decir, generalmente en las reuniones científicas, meetings o congresos, jornadas científicas, ¿qué es lo que se discute? Bueno, se pone precisamente a discusión, se pone en discusión los avances que estos científicos realizan. Y va a ser parte, digamos, de la discusión científica justamente y de la aceptación o rechazo de la teoría o de la investigación, como una vez que eso se acepta, esa teoría se acepta, va a haber un compromiso compartido por la comunidad científica de que esto es así y no de otra manera. Y a partir de allí se convierte, bueno, en una teoría donde todos comparten, ¿no? Me refiero a una comunidad científica, sea cual sea la rama, ¿no? Sea de la medicina, sea de la física, sea de la química. Entonces, cuando piensa en el concepto de paradigma, no lo está pensando para otra cosa que no sean las ciencias duras. Entonces, lo que está trabajando es una forma de pensar que va a ser consensuada por un grupo que están dentro de la misma área y que van a compartir entre todos como propio esa definición, ese concepto, esa teoría. También qué es lo que se debe observar de las cosas, el tipo de interrogantes que se supone que hay que formular para hallar respuesta a la relación, en relación al objetivo de las ciencias y de esas teorías, cómo tales interrogantes deben estructurarse, y cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica que define un paradigma de la siguiente manera. Paradigma, para la definición de Kuhn, es ese supuesto teórico general, las leyes y las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una comunidad científica. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de entender primero el concepto en sí, per se, cómo fue generado, tratamos de entenderlo en ese contexto, ¿no? El de las ciencias duras. Las ideas que adquirieron una proyección significativa en distintos campos del conocimiento en un determinado momento, y lo que también sucede es que Kuhn va a explicarlo en función de que todas ideas que adquirieron esa proyección significativa, va a haber un momento en donde puede constituirse un cambio, una transformación, que lo que él habla de ese cambio discontinuo que constituye una revolución científica. Por eso justamente su texto se llama sobre la revolución científica. Y el nuevo paradigma va a guiar entonces una nueva actividad científica hasta que choca con problemas, esos problemas, aparece una nueva crisis seguida de una nueva revolución o transformación. O sea, va a hablar de que el paradigma es un fenómeno cíclico. ¿Qué significa esto? Que va a cambiar, pero que siempre va a tener la misma forma de transformarse. Esa forma de transformación, o ese modo de transformarse, va a ser cíclico, va a ser más o menos siempre igual. Por eso Kuhn, a través de su concepto de paradigma, introduce factores sociológicos, que es algo que es muy diferente dentro de las teorías de las ciencias a otros estudiadores de las ciencias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencias duras, estamos hablando de conceptos que refieren a los fenómenos de las ciencias, ¿no? ¿En qué están preocupados los científicos? Bueno, si de la matemática, o de la química, o de la física, de transformaciones que son propias de qué cosa. Bueno, del tema que estén hablando, específico, ¿no?
Si es de la química, la reacción química, o el método utilizado, qué sé yo. Si es de la física, bueno, las comprobaciones con respecto a la naturaleza, o tal fenómeno, si es la astronomía, si cada una de las ciencias estaba muy preocupada, o por lo menos se entendía que la historia de cada una de esas ciencias se preocupan más que nada por ver esto, ¿no? Cómo operan, cómo cambian o se transforman las técnicas, o la evolución de esas técnicas para la investigación. Pero Kuhn va a introducir un concepto que es muy importante, aun cuando esté hablando de las ciencias duras. ¿Y cuál es ese concepto? Bueno, que Kuhn por primera vez incorpora factores sociológicos. ¿Qué significa? La idea es que tanto las teorías, las leyes o las normas, la completa constelación de todas las creencias, valores y técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica, y él dice que este paradigma establece las normas necesarias para legitimar el trabajo científico, que trabajan dentro de él, dentro de las ciencias que rige, coordina y dirige la actividad de ¿quién? De los investigadores. Por lo tanto, va a incorporar cuestiones que van más allá simplemente de la cuestión científica, que van a ser también fenómenos que tienen que comprender, o que comprenden, por ejemplo, a los científicos como personas, como seres humanos que también tienen en sus preocupaciones, incorpora aspectos que son de su vida cotidiana, o de sus recursos, etcétera, etcétera. No solamente hablar de la física, la química, la matemática, sumando, restando números, o viendo fórmulas químicas, sino también otros contextos, ¿no? Que conforman también una importancia para poder entender, ¿no?, la validación de ese fenómeno. Por ejemplo, en la contemporaneidad o en la actualidad, el fenómeno de las vacunas, fíjense que podría haber quedado simplemente en el ámbito científico, ha sido mediado por qué cuestiones políticas, ¿no? Si la vacuna la generó Rusia, no puede entrar a Europa con la vacuna rusa, porque lógicamente no está admitida, porque las pujas internas entre las cuestiones políticas y uno de otro. Que si entra o no entra la Pfizer o la Moderna, la Argentina, y cuáles fueron las causas. Si compro la China o no la compro, o sea, que va más allá si la calidad de la vacuna es buena o mala, que es lo que nos tendría que preocupar. Y cómo se desarrolló esa vacuna, y para poder aprobarla o desaprobarla, que tendría que ser por su fórmula química o lo que sea, hay otras voluntades, otras preocupaciones que atraviesan ese fenómeno que debería ser exclusivamente científico. Pero, y de hecho cuando se haga el estudio o la historia del COVID-19 y veamos qué pasó en el mundo en el año 2021, vamos a estar trabajando, o sea, incluso ni la historia de la ciencia puede obviar estos otros preocupaciones o contenidos que no tienen nada que ver con las cuestiones pura y exclusivamente científicas, sino que tienen que ver con cuestiones políticas, con cuestiones incluso sociológicas. ¿Se entiende? Cuestiones geopolíticas, podríamos decir, más que políticas exclusivamente, geopolíticas. Entonces, Kuhn empieza a entender que las ciencias, no solamente, el paradigma tiene que ver solamente con la cuestión de la ciencia, sino que hay otros factores que intervienen en la producción científica. Los presupuestos, las cuestiones geopolíticas, las preocupaciones de los propios, o intereses de los propios investigadores. Bueno, en la ciencia sabemos que si no hay presupuesto no se puede avanzar, es decir, el presupuesto es un elemento fundamental. Entonces, todo esto está también involucrado en el paradigma, o sea, en la idea de que las teorías o leyes o normas, las creencias, valores y técnicas que aparecen también no solamente
son fenómenos exclusivamente o excluyentemente científicos. Y justamente este concepto de la aplicación del concepto de paradigma, parece estrictamente necesario que justamente las aplicaciones del pensamiento de Kuhn a nuevos campos temáticos, que eran totalmente ajenos, ¿no?, al ámbito de las ciencias duras o de las ciencias naturales, se van a traspolar, se van a pasar, tanto en estos nuevos campos temáticos, que ajenos todas las ciencias naturales, que sean realizadas bajo un estricto control metodológico y conceptual, y que sabiendo que conceptos como paradigma o ciencia normal, que es otro de los conceptos que acuña el propio Kuhn, no pueden ser aplicados inocentemente a cualquier clase de fenómenos históricos asociados a la producción de conocimiento. Entonces, cuando esta idea de Kuhn, que se va a extrapolar, les decía yo, a otras ciencias, como las ciencias sociales, vamos a ver que Kuhn va a tener que revisar precisamente estas definiciones, porque entiende que son necesarias para explicitar lo que un paradigma es para los miembros de esa comunidad científica, y que solo ellos comparten, ¿no? Y que a la inversa dice, una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma. Entonces ahí empezamos a complejizar la cuestión, es decir, un paradigma es lo que los miembros de una comunidad científica piensan, pero también a partir de la formación de un científico, ¿cómo se forma? A partir de las teorías. Entonces, justamente las personas que comparten un paradigma pueden ser científicos, ¿no? Entonces, esta ida y vuelta, digamos, que es fundamental para entender, lo que Kuhn quiere decir, que justamente a diferencia de un científico normal, que en la ciencia normal es ese saber que está institucionalizado, que nadie pone en duda, que 2 más 2 es 4, acá en la China y en el resto del universo, ¿no? ¿Alguien pone en duda que 2 más 2 es 4? No. No. Bien. Entonces, la ciencia normal, ¿no?, la matemática normal dice 2 más 2 es 4, entonces. Esa ciencia normal que todos comparten es lo que determina un paradigma. Según el paradigma, 2 más 2 es 4. Ahora bien, a diferencia de ese científico normal, que sostenía que un estudiante de humanidades tiene ante sí una serie de soluciones competitivas o inconmensurables a estos problemas, soluciones que debe examinar por sí mismo, y esto es lo que incorpora, decíamos hoy, Kuhn, ¿no? Esta idea de atravesar solamente el conocimiento de la ciencia normal y científico, y que nada está en discusión, y ponerlo en discusión a partir del entorno y todo lo que acompaña un fenómeno, una ciencia. Entonces, a partir de este término de paradigma, a partir de los años 60, que les decía yo, se empieza a utilizar o a extrapolar a otras áreas del conocimiento, que no tienen nada que ver con las ciencias duras, ¿no? Lo que puse ahí, numerosos contextos no científicos, para describir un cambio profundo de un modelo fundamental o de una percepción de acontecimientos, y que a pesar que el propio Kuhn restringió el uso de la palabra a las ciencias duras, se comienza o se extiende ese uso a las áreas, por ejemplo, de las ciencias sociales. Y que se puede reconocer con lo que también llamamos el concepto de cosmovisión o espíritu de época, ¿no? Es decir, entender qué fenómenos, qué pensamientos, qué forma de entender
la realidad o qué forma de entender el mundo existe en cada uno de los momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, probablemente ese uso más común de paradigma, que ustedes dijeron de normas y demás, en las ciencias sociales, el término se va a utilizar para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que se responde a esa percepción. Fíjense que, ¿qué se dice aquí de la realidad? ¿Cómo se percibe la realidad? ¿Por qué se dirá la percepción de la realidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se utilizará el término percepción? Porque de distintas maneras puede haber distintas realidades. ¿Cómo se vive una realidad? A ver. Estamos cerca, pero no quedó claro cómo lo querés definir vos, a la Por los realidad. diferentes puntos de vista que hay, que pueden tener las personas en realidad. Bueno, Por la no uses sociedad. el término realidad cuando querés hablar de la realidad. No, sí, perdón. Sería los diferentes puntos de vista que tienen las sociedades o las personas. Diferentes contextos que estamos viviendo cada uno. A ver, A mí se me hace que es como una especie de, o sea, el término, cómo se percibe la realidad, es como consensuar una realidad, digamos, como social, como conocer que hay una realidad grupal, pero que a su vez también da pie y conocimiento y aceptación a otras posibles realidades. bueno, pero cuando, vieron que decimos, es la realidad, ¿no? A mí por allí me quieren correr con algo, me dicen, bueno, pero es la realidad. Y entonces, ¿yo qué les digo? La realidad, Para llegar a un conocimiento, uno lo hace a través de la experiencia. La experiencia vos la tenés a través de los sentidos. Entonces, como una forma de uno experimentar el objeto de estudio. bueno, Y pero de vos me estás ahí, hablando de la ciencia, yo estoy preguntando de la realidad, ¿sí? Si yo dijera, ¿cuál es la realidad hoy? Sí, ¿qué es la realidad? La realidad es algo que es una sola realidad. Recién dijeron, depende de los puntos de vista, o sea, pero, la realidad también se comparte, ¿no es cierto? En un grupo de personas, en una sociedad, en un país. Sí, es como que la realidad en sí siempre es una, pero puede variar entre comillas dependiendo del análisis que haga cada uno y de sus propias experiencias y puntos de vista, como decían los chicos. La realidad Profe. es una construcción, igual que la historia. Se construye la realidad. Yo puedo construir una realidad que no existe. No sé si ustedes, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de la película. Es decir, hay una realidad que se construye, ¿no? Y hay gente que nace en un entorno y esa es su realidad, y no tiene acceso al conocimiento, al saber, a lectura de la literatura o escuchar determinada. Entonces hay una realidad que vive que no es la de todos. Es una realidad construida por su entorno o por su país o por lo que sea. Entonces no ve más allá de eso. Porque, bueno, porque justamente es lo que, esa es su realidad, ¿no? Entonces, en realidad es una construcción. ¿Se construye a través de qué? Bueno, del paradigma de la época. La realidad se construye a partir, qué sé yo, de los medios de comunicación. La realidad se construye a partir del discurso o la historia. Justamente por eso, así como nosotros hicimos el trabajo de historia e historiografía y ver cómo cada uno de los historiadores construía la historia del diseño y dónde se paraba y cómo lo complejizaba y cuáles eran los temas que le interesaba, lo mismo se construye la realidad. Y la realidad se construye a partir de que, bueno, de los intereses
los medios, de los intereses de los políticos, de los intereses de los docentes, en fin, de los intereses económicos, de los intereses políticos, de los intereses religiosos, la realidad es una construcción. Entonces hay muchos elementos que forman parte de esa realidad, ¿no? Y no es que cada uno tiene su mirada, porque cada uno tiene su mirada, pero esa mirada está mediada por los medios, por los discursos políticos, es decir, no es que hay millones de realidades, pero sí el mismo momento histórico puede entenderse o vivirse de distinto modo, o sea que la realidad de ustedes probablemente no sea igual que la mía, porque bueno, tienen distintos problemas de todo tipo, ¿no? Pueden ser diferentes problemas, ustedes y yo, económicos por la edad, o problemas de salud, quizás ustedes no tengan y yo ya tengo por la edad, en fin. Entonces la realidad se puede construir, ¿no? Es una construcción, eso tiene que quedar claro. Entonces no hay una sola realidad, sino que la realidad se construye así como también un paradigma se construye. Por eso cuando decimos cómo se percibe la realidad, porque la realidad es una percepción. Yo puedo entender que la realidad económica es fabulosa o puedo entender que es terrible. Bueno, esa percepción, o que la seguridad es mala o la seguridad es buena, depende de dónde viva, qué horarios me mueva, si me muevo a pie, me muevo en colectivo, me muevo en moto o me muevo en automóvil. ¿No es cierto? Entonces, esas cuestiones tienen que ver con ese concepto o esa idea de percepción. La realidad se percibe, porque la realidad también se construye. Entonces no es algo que uno no puede discutir porque es una sola y basta. Como la historia tampoco es una sola. No hay una sola mirada sobre la historia, sobre un determinado momento de la historia. Porque esa realidad que de ese momento determinado también está mediada por distintas percepciones de ese momento y desde donde se estudia ese momento de la historia. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, bien. Profe, la peli que no se acordaba, ¿no será El origen de Leonardo DiCaprio? No, otra que es, ay, ¿cómo se llama esa película? No, El origen no, porque es otra cosa. No, es una película que, de la máscara, algo falta con los nombres. ¿Está el actor de la Carrie. máscara? Ujú. ¿El eterno Carrie. retorno? ¿De Truman Show? La película Truman Show, gracias. Ahí la puso alguien. Sí, de Truman Show. ¿No es la B de Vendetta? Era una realidad construida absolutamente, Ajá. que nunca había, o sea, él nació en un programa de televisión y su realidad para él era todo real y todo era una ficción. Todo era entonces The Truman Show marca un poco esta idea de la realidad. No sé si ustedes la vieron, gracias, no sé quién se acordó de... En el chat. Bueno. No, y recordaba yo que también hay una que en algún momento pasaban en el ingreso a la universidad, que no sé si seguirá estando, que es Goodbye Lenin, que también hay una operación de ese tipo. Hay una operación, bueno, ahí ya se acerca más lo que sucedió realmente, ¿no? Que con Goodbye Lenin se le construye una realidad a alguien que, bueno, no podía soportar probablemente que se haya caído el muro de Berlín, y entonces se le construye una realidad a una madre que, bueno, había sufrido justo en el momento de la caída del muro, estaba en coma. Entonces, bueno, sí, Goodbye Lenin también tiene un fenómeno parecido, pero me parece mucho más fuerte todavía alguien que nace dentro de una ficción. Entonces, al nacer dentro de una ficción, toda su vida era una ficción, pero para él era la realidad y no había otra cosa, ¿no? Y se le había construido un mundo muy feliz porque no existía ese mundo, era pura ficción. Entonces, Truman Show realmente marca esta idea de lo que es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Bueno, es una construcción. Pero ambas películas las recomiendo. Goodbye Lenin hace poquito estuvo en HBO, creo que la dieron, o sea que todavía la siguen repitiendo.
y a veces aparece cuando se produce el aniversario de la caída del muro, en fin, entonces hay que estar atentos a ver si se puede recuperar, porque realmente son muy buenos estos films para entender esta complejidad, ¿no? Bueno, entonces, un paradigma dominante, ¿qué es? Bueno, se refiere justamente a todos esos valores o sistemas de pensamiento de la sociedad estable en un momento determinado. Y esos paradigmas, o el paradigma dominante, son compartidos ¿por quién? Bueno, por toda una sociedad, por una comunidad, pero también hay paradigmas que se comparten por el mundo entero, es decir, o el mundo occidental, podríamos decir, o por el mundo oriental, por otra parte. Entonces esos paradigmas, ¿no?, se comparten con una comunidad, ya no de científicos, sino una comunidad o un contexto histórico del momento, y hay distintas condiciones que facilitan que el sistema de pensamiento pueda convertirse precisamente en un paradigma dominante, ¿no? Es decir, lógicamente que hay un paradigma dominante y dentro de ese paradigma dominante, bueno, podemos entender que cada ciencia tiene su propio paradigma, pero nosotros estamos dentro de lo que llamamos la modernidad. Algunos lo llaman, según ahora ya en los años, fines del siglo XX, principios del XXI, algunos llaman posmodernidad, otros autores lo llaman segunda modernidad, pero estamos todavía, creo que en mucha crisis, pero todavía estamos dentro de estos fenómenos que se llaman la modernidad. De hecho, ayer, ¿no?, que hemos tenido que votar, fue un ejercicio que tiene que ver con un Estado-nación republicana que de hecho no renueva sus autoridades cada determinado lapso de tiempo, y justamente ese ejercicio que hicimos de votar como un país democrático y de votar para distintos tipos de representantes, sean legislativos, son legislativos, pero en realidad legislativos a nivel nacional, provincial, nacional y locales, ¿no? Bueno, votamos. Entonces, este fenómeno tiene que ver con algo que sucede desde la modernidad, es decir, desde la configuración de los nuevos Estados-naciones a partir de la Revolución Francesa en adelante. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, estamos hablando de la era contemporánea. Y, de hecho, estamos dentro de ese paradigma todavía, ¿no? Previo a eso hubo otro paradigma, como el paradigma feudal, ¿no?, donde las monarquías llamadas el antiguo régimen dominaron desde aproximadamente el siglo VIII después de Cristo hasta el fenómeno de la Revolución Francesa. Pero recién, cuando Marianidi habló de Goodbye Lenin, y que habla, por ejemplo, de un fenómeno de otros, que se da dentro de ese mismo paradigma, se dio, luego de la Segunda Guerra Mundial, la división del mundo en dos paradigmas diferentes, ¿no? Uno, el paradigma del comunismo, y otro del capitalismo, que dividió incluso los territorios del mundo, ¿no? Quienes estaban de un lado y otro de la cortina de hierro, y lo que dio lugar a la Guerra Fría. Entonces, cada momento de la historia vamos a tener que analizar esos paradigmas, ese sistema de valores, de pensamiento de la sociedad, también el conocimiento científico, también las creencias. Por eso se dice que el paradigma es epocal, ¿no? Esto que hablamos de una cosmovisión, un espíritu de época, tiene que ver con esto. Son características que tiene el paradigma de un carácter provisional y la posibilidad de tener una reflexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre dentro de un paradigma hay una reflexión, siempre hay una puesta en discusión, por supuesto, así como lo es en el mundo científico, que puede haber siempre una discusión en los modos de desarrollar una técnica, en los modos de hacer un estudio determinado, etcétera, etcétera. También hay características, esa característica de la ciencia, de ser provisional y de ser reflexiva, también eso se extrapola al paradigma.
Y en términos generales, entonces, los paradigmas son elaboraciones teóricas que durante cierto tiempo ofrecen soluciones a planteos de una comunidad científica determinada, también dice Edgar Morin, y que significa que toda la constelación, todo el grupo de creencias, de valores, técnicas, que por supuesto se comparten en un determinado momento, es lo que comparten los miembros de una comunidad científica dada, o de un grupo o una sociedad dada. Y una comunidad científica consiste en personas que comparten ese paradigma, como habíamos dicho hoy, y que está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes, las técnicas para la aplicación, que lógicamente trabajan dentro de un paradigma, e implica también que las prácticas de esa ciencia normal, lo que ya está instituido, lo que ya se está aprobado, consensuado, que articula y desarrolla el paradigma. Ahora bien, ese paradigma que parte de esa definición de Kuhn, y cuál es la importancia, ¿no?, de la obra de Kuhn y de la noción de paradigma. Bueno, por un lado que abrió una reflexión filosófica, la consideración de factores históricos que intervienen, lo que les decía hoy, en los procesos de producción y validación del conocimiento científico. Es decir, ya no es solamente poner de relieve las cuestiones puramente científicas, sino que también esa validación de la producción de conocimiento científico pone en relieve la variedad histórica, que el concepto de ciencia y los valores que que se establecen, ¿no?, y se asocian a el desarrollo de las ciencias en distintas épocas, ¿no? Esta idea de que explícitamente Kuhn, a través de ese concepto, pone en tela de juicio la concepción clásica de la filosofía de las ciencias, que de algún modo definía la imagen de la ciencia como un factor lógico y metodológico por sobre los factores históricos, cuando Kuhn pone al valor histórico como una de las variables que no estaban consideradas, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto, cuál fue el aporte de Kuhn, quizás con mucho menos intención de la que en realidad determinó que este concepto se utilizara hoy en términos casi sociológicos, como decía en un inicio, y que justamente a partir de la segunda mitad del siglo XX llegó a otras áreas del conocimiento, que ese concepto como paradigma o inconmensurabilidad van ganando presencia en la literatura de las disciplinas sociales, ¿no? También las disciplinas artísticas, porque de hecho, qué sé yo, nosotros en arquitectura o en el arte también hablamos, por ejemplo, de una obra paradigmática, como aquella que realmente es significativa de su época, representa todo, justamente todos los saberes, los problemas, las ideas, las teorías, o todos los elementos que constituyen a ese arte en ese momento y en ese lugar. Entonces, esa cuestión artística, o especialmente la filosofía más o menos distante de la filosofía de las ciencias, donde aparece este concepto de paradigma. Entonces, el máximo representante, Kuhn, cuyas críticas al racionalismo crítico hace que, bueno, justamente, esto lo puede explicar mejor María Nidia, ¿no?, sobre la falsación empírica de una teoría no es suficiente para su rechazo, y que la ciencia como acumulación de descubrimientos e inventos no es solamente eso, ¿no? Es decir, es la crítica para entender estas dos posiciones, ¿no?, la de falsación empírica de una teoría, que es
un poco la posición de Popper, y las ciencias como acumulación de conocimiento o inventos, que no es así, no es simplemente eso, ¿no? Y es sobre la base de algún conocimiento refutarlo y seguir avanzando sobre eso, sino que hay otros elementos que constituyen ese saber y que lógicamente que tienen que ver con otras cuestiones, como por ejemplo, su teoría tiene que ver que en el periodo previo a la formación de una ciencia, los científicos se centran en ¿qué? En problemas a los que solo hay respuestas diversas y que son bastante incoherentes, ¿no? Es decir, un momento de crisis de las ciencias. Por lo tanto, se encontrarán dificultades o falsaciones para desarrollar un avance, ¿no? En esas ciencias. Y por lo tanto, la teoría va a estar necesitando probablemente en determinado momento un cambio que se explica por argumentos lógicos, junto con factores psicosociales, es decir, psicosociales que no solamente tienen que ver con factores de las ciencias puras, sino que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Que se ponen en crisis y en dudas en función a justamente el lugar de ubicación o el tipo de experimento, y que todas esas transformaciones que se van a dar, Kuhn las denomina revoluciones científicas. Es decir, cuando nosotros hablábamos del tipo de cambio que se produce en la historia, hablamos de la evolución y de la revolución. Cuando hablamos de la revolución, hablamos de un cambio abrupto, una transformación importante. Entonces, ese concepto de paradigma presenta una teoría de la ciencia a partir de un análisis histórico, cosa que no estaba contemplado antes en el estudio de las ciencias, y el concepto central del paradigma, que se refiere a los logros científicos que sirven para definir los problemas y los métodos legítimos del campo de investigación, que de hecho siempre para que exista un avance en las ciencias, ahí se genera un problema, ¿no? Se plantea un problema. De hecho, cuando uno hace un estudio, hace un trabajo de investigación, siempre plantea el problema. Y el problema quizás esté latente, no está a la vista, pero el científico construye un problema, se hace preguntas sobre la realidad y sobre los fenómenos, y de allí surge esta problematización. Cuando yo la semana pasada les hablaba de Sartre y este trabajo de él en el texto, ¿no? De problematizar, él construye un problema, para que luego, a partir de ahí, bueno, tratar de plantear sus hipótesis y dar respuestas. Es el camino de un científico, cualquiera sea, ¿no? Y entonces, ese logros científicos que sirven para definir los problemas y los métodos, justamente, que son legítimos en el campo de investigación para lograr respuestas a esos problemas, y el logro como investigación científica debe cumplir por lo menos dos requisitos, ¿no? Primero debe crecer o carecer de precedentes, algo que sea innovador. Tiene que ser un problema que nadie antes se lo haya planteado, cosa que siempre se hace bastante difícil para los investigadores en las ciencias de cualquier tipo, ciencias duras o ciencias sociales, y que debe ser abierto para dejar problemas para ser resueltos. Siempre hay, a partir de la hipótesis o la teoría que uno, o la tesis que uno plantee, después siempre tiene que estar abierto para abrir nuevos caminos, nuevos interrogantes. Y justamente ese concepto de paradigma que va a introducir factores sociológicos, que en el caso de Kuhn incluso lo lleva a penetrar otras áreas del conocimiento que no es solamente de las ciencias duras, por eso es que se vuelve en un concepto que es adaptado al área de conocimiento de las ciencias sociales. Él introduce esta idea, ¿no? Que a partir de las teorías, leyes o normas que establece un grupo de científicos o un área de conocimiento, la completa con esta constelación de creencias, valores y técnicas
que comparten los miembros de esa misma comunidad científica y que establece las normas necesarias para legitimar el trabajo científico. ¿Dentro de qué? Bueno, de las ciencias que rige, coordina y dirige la actividad de esos científicos, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que siempre trabajo yo, que tiene que ver con la astronomía. Hace unos años yo ya estaba dando clases en Introducción a la Historia, y bueno, hubo un cambio en la astronomía. Sabrán ustedes que Plutón, por lo menos cuando yo estudiaba en el colegio primario y secundario, era un planeta que giraba dentro de nuestro sistema solar alrededor del Sol como el resto de los planetas. Fíjate que aquí que hace unos años hay un congreso de astronomía y empiezan, ya por supuesto se había puesto en discusión si realmente Plutón, por sus características, lógicamente, también a partir del avance tecnológico de, qué sé yo, de los telescopios, o los viajes a la Luna, o los viajes, o los satélites que se incorporan como bases de estudios y demás, se empieza a discutir que realmente Plutón no era un planeta, no llegaba a ser planeta, y que tendría que convertirse en estrella, es decir, lo degradan, podríamos decir, y lo llevan a una categoría de estrella. Entonces, un saber, un conocimiento, una definición, como haber definido a un planeta, a un cuerpo celeste, si es planeta o si es estrella, lo consensúan ¿quiénes? Bueno, los científicos. No es que Plutón dijo, chicos, esperen, yo quiero ser planeta. Profe, Sí. perdón, O estrella. quiero hacer una corrección ahí porque me parece que te equivocaste. Puede Es ser. planeta enano, no estrella. Las estrellas son luminosas y ¿Y qué es están en entonces? un planeta enano, que no es un planeta. Bueno, perdón si es así. Yo no sé nada de astronomía, pero sí me acuerdo del fenómeno. Lo Sí, sí, pueden buscar tenés razón, ahora. o sea, tenés razón en todo, excepto en la última parte del nombre del término. Perfecto, está perfecto. Yo no soy lega en eso, así que bueno. Pero dejó de ser un planeta como se considera la Tierra o Marte, lo que sea. De todos modos, a lo que voy es que no fue el planeta, sí. Ah, ¿quién me hizo la corrección? ¿Miki? Mikl, sí, yo. Ah, Mikl es tu apellido. Sí. Bien, Vinicius es el nombre. Bueno, Vinicius. Mikl, ¿de qué origen es Mikl? Austríaco. Ay, ¿cómo se pronuncia? Mikl. Ah, ¿está bien así? Bien. A mí siempre me gusta pronunciar correctamente los apellidos, porque si hay cosas que odio es que A mí pronuncien también mal. me molesta cuando me suelen decir Miki o Milky. Bueno. No, yo pensé que, algunos se ponen seudónimos, perdón, y entonces pensé que te habías puesto un seudónimo, discúlpame. No, está bien, profe. No te quería faltar el respeto, porque si hay cosas que no soporto es eso, falta de respeto a los demás. Bueno, así que no lo voy a hacer yo. Volviendo a esto, que Vinicius me decía que puede ser un planeta, que me decís, ¿nano o enano? No entendí bien. Está categorizado como planeta enano. Enano, bien. Claro. Bueno, dejó de tener la categoría que tenía, pasó a ser un planeta enano, y gracias al aporte del compañero que está atento, me encantó, porque eso es estar presente en la clase, que eso es importante. Y la idea es que, bueno, el planeta no se propuso ser planeta, o sea, ninguno de los cuerpos celestes que están en el universo se propusieron nada, simplemente son. Y fue, o es, digamos, la astronomía o la ciencia de la astronomía la que se pone, incluso denominaciones de estos cuerpos celestes, etcétera, etcétera, que se hacen los estudios, y lógicamente en los últimos años avanza pasos agigantados gracias justamente a todos los avances tecnológicos. Entonces,
¿Esto qué quiero decir? Que hay una ciencia normal, ¿no? Donde un determinado paradigma perdura por un determinado tiempo. Esa ciencia normal trata de resolver problemas, ¿no? Teóricos o experimentales, y que siempre está dominada esa actividad de resolver problemas, esa ciencia, por las reglas del paradigma, porque de hecho también, es decir, ¿cuáles son las reglas del paradigma? Por ejemplo, los modos de hacer investigación científica, ¿no? También son consensuados, no cualquier modo es aceptado, y eran muy distintos los modos de hacer investigación científica hace 100 años atrás que ahora. De hecho, por ejemplo, un caso que es muy sencillo, y que incluso hoy en las publicidades pueden escuchar, que dicen, tal producto a mí me gusta, lo uso porque investigan, el laboratorio investiga sin el uso de animales de experimentación, por ejemplo. Piensen ustedes que hubo momentos en la historia de las ciencias que no había ningún problema en experimentar con cualquier tipo de animales, incluso con los seres humanos. Pero hoy está en discusiones, y cada vez que un investigador científico tiene que recurrir a, lógicamente, a hacer pruebas en animales, bueno, tiene un protocolo tan complejo, tan difícil, que es muy reducido, que no se le puede morir ninguno de los animales, porque después es muy difícil justificar el tener que necesitar otro animal, porque lógicamente hay sociedades protectoras de animales, y hay un montón de normativas que antes no existían. Entonces la investigación tenía esos recursos, poder aplicarlo en animales, y no había nadie que los ponga en discusión. En cambio hoy sabemos que esto no es así, que se complejiza, que es muy difícil, incluso que hay veces que está prohibido el uso, ¿no?, de experimentación en animales, o sobre animales. Bien. Entonces, esa ciencia normal también se sustenta en un modelo compartido, consensuado. Sirve como punto de partida para la investigación científica, ¿no?, los métodos que decíamos recién. Y consta de leyes, supuestos teóricos, aplicaciones de esas leyes, y que de algún modo también sobre el instrumental necesario para las mismas. De hecho, lo que estoy hablando de los animales también tiene que ver con el tipo de instrumental. ¿Y qué investiga? Bueno, hipótesis probadas, reconocidas y aplicadas para una comunidad científica durante un tiempo determinado. Sucede que hay momentos en las ciencias que aparece un Einstein, por ejemplo, que pone en crisis esas investigaciones y ese conocimiento y ese saber consensuado de las ciencias normales, ¿no? Y también esa ciencia normal está orientada a articular las teorías y los fenómenos que ofrece un paradigma, y no descubrir nuevos tipos de fenómenos. Entonces, ese concepto de paradigma, para Kuhn, también tiene una explicación cuando ese paradigma se va a transformar. Porque Kuhn, cuando explica que dice en un tiempo determinado, e incluso él agrega un largo tiempo, de hecho creo que está pensando en la historia de las ciencias, y también lo está pensando desde fines de los años 50 del siglo pasado, donde si bien hay una evolución en las técnicas, y en los procesos, o en la tecnología, el grado de evolución de las ciencias no era tan rápido como la contemporaneidad. Por eso él habla de un largo tiempo, pero sabemos muy bien que en las ciencias, la química, la física, la astronomía, como lo mencionábamos recién, o la informática, la evolución es sumamente rápida. Entonces, un determinado paradigma por allí, piensen ustedes que cuando Kuhn está diciendo esto, las primeras computadoras recién están existiendo, y no estoy hablando de las de uso de las PC, digamos, de las portátiles menos, una laptop, una notebook, no existían. Entonces esta idea de
del lapso de tiempo que este paradigma está vigente, bueno, se pone en crisis a medida que nos acercamos en el tiempo histórico. Pero sí, Kuhn es consciente de que se van a producir siempre anomalías, ¿no? En un sentido amplio, es decir, son aquellas irregularidades y descubrimientos que no pueden explicarse en el marco teórico del paradigma dominante de las ciencias. Que de hecho esas anomalías van a poner en crisis, ¿no? Y que son justamente responsabilidad del científico, no de la teoría, porque el científico vive en el paradigma, y cuando trabaja dentro de ese paradigma, y cuando ese fenómeno de la anomalía aparece, bueno, la idea de que los principales rectores, digamos, de esta ciencia normal son justamente esos saberes consensuados, pero que cuando se ponen en crisis, llega un poco a poner en crisis el paradigma. Entonces, aquí les menciono que en el caso de la presciencia, ¿no? Que se caracterizaba por la falta de acuerdo, es decir, no había un consenso, sino que estamos hablando del alquimismo, por ejemplo, de la Edad Media, o el rol de justamente de esos alquimistas, de esos precientíficos, digamos, que van haciendo sus experiencias, y que los debates, las discusiones, que van a ser los principios rectores de la ciencia normal, todavía no existían. Y que también puede suceder que en una anomalía, que parece que a veces no tiene mucho sentido o no tiene explicación, va a desembocar en una crisis, y esa crisis puede convertirse en un enigma, ¿no? ¿Por qué en un enigma? Porque es imposible de resolver, es un problema que no tiene solución aparente, ¿no? Y esto comienza, por supuesto, a transitarse en una crisis que va a intentar resolverse dentro del propio paradigma, y a veces no se puede resolver el propio paradigma, por lo tanto aparecen nuevos enfoques y nuevas alternativas que con el tiempo van a determinar la aparición o la existencia de un nuevo paradigma. Entonces todo esto es un proceso cíclico que lo vamos a explicar así. Sí. Existe un paradigma vigente en donde pueden aparecer problemas para los que no hay respuestas, por lo tanto se produce una crisis. Cuando nosotros hablamos de crisis es eso, es o una suma de problemas o problemas que no tienen una respuesta o una solución aparente. Eso es una crisis. Dentro de esa crisis, que en realidad va a ser a partir de que aparece una anomalía dentro del paradigma vigente, ese problema no va a haber respuesta, por lo tanto se genera esa crisis, para lo cual esa crisis va a determinar que ciertas soluciones van a quedar por fuera de ese paradigma, y por lo tanto se va a producir lo que se llama una revolución científica, que va a transformar esa ciencia normal, ese paradigma vigente, y por lo tanto esa transformación del paradigma vigente va a dar lugar a un nuevo paradigma, el cual va a necesitar de un tiempo para su aceptación y convertirse en el nuevo paradigma vigente. ¿Se entiende esto? Es un proceso cíclico. Entonces, independientemente de esto que pensaba Kuhn, que era un tiempo largo o un tiempo determinado, independientemente de eso, lo que sí es cierto, este proceso cíclico, donde al paradigma vigente lo va a hackear, lo va a poner en jaque, ¿qué cosa? Bueno, una determinada anomalía, ¿no? Y esa determinada anomalía va a dar lugar a problemas que no tienen respuesta, por lo tanto, se va a producir una crisis dentro del paradigma que va a producir una revolución científica, le llama él, y va a dar lugar a ese nuevo paradigma, ¿no? Entonces, de algún modo, esta idea que esos problemas, las dificultades,
van a generar esas anomalías que van a producir la revolución científica. Entonces, muy importante esta idea que va a servir para reflexionar y que nos permite a nosotros entender que poner en jaque a ese paradigma existente, antes de continuar vamos a seguir acá, y cómo esos cambios, que de hecho se van a dar en la propia historia, y que generalmente cuando aparece un nuevo paradigma, si hablamos de historia, estamos hablando de un momento en donde se aparece un quiebre, y que ese quiebre va a dar lugar probablemente para que la historiografía marque el inicio de una nueva era. De hecho sucedió así, es decir, la historiografía toma esos cambios paradigmáticos como momentos, ¿no?, de cambio, de transformación, que pueden explicarse a partir de una periodización como un nuevo paradigma. De hecho, así se construye la historia, ¿no? Entendiendo estos procesos, estos cambios, que siempre va a haber un periodo clásico, digamos, como va a denominar la doctora Sattony, ¿no?, en el libro Una estética, donde el paradigma vigente está en su esplendor, que hay un momento de crisis, ¿no?, que sería el posclásico, y que además ese momento de crisis, de incertezas, de poner de quiebre, va a ser también un momento de que va a estar en formación otro nuevo paradigma. Y ese momento de formación tampoco hay muchas certezas. ¿Por qué? Bueno, porque es un momento también de cambios. Entonces no sabemos todavía en qué va a terminar, en qué se va a convertir, cómo va a ser ese nuevo paradigma. Hasta que, bueno, justamente se convierte, esa crisis va a generar nuevas soluciones, y generalmente las crisis lo que permiten son cambios favorables en esa búsqueda de respuestas. Bueno, lógicamente se producen grandes avances, grandes transformaciones, avances en las ciencias, transformaciones en la sociedad, evoluciones económicas o de programas, o en los saberes, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente ese nuevo paradigma va a, lógicamente, intentar superar el anterior. Bueno, generalmente sucede eso, hay veces que no, pero la idea es que ese nuevo paradigma no sustituya al anterior, dándole respuestas que antes el paradigma anterior no podía dar, mejorando la vida de los humanos, mejorando la salud de los humanos, mejorando la convivencia entre los humanos, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser muy, muy diferente, y sobre todo cuando nosotros vamos a desarrollar los contenidos teóricos, o contenidos, perdón, de historia 1, historia 2, vamos a ver que esos cambios que se van a dar paradigmáticos, bueno, en algunos casos superan, en otros no, pero bueno, siempre hay una transformación de algún tipo. Y eso es lo importante entender, que cuando hablamos de paradigma como algo constituido y que pertenece como un espíritu de época, como una cosmovisión de una época que coinciden todos en entender en todo sentido, ya no a nivel científico, sino también en lo que tiene que ver con la sociedad, con las ciencias, con el conocimiento, con la economía, con la política, con el mundo religioso. Es decir, aparecen todos estos componentes, digamos, que van a determinar a ese paradigma. ¿Hasta ahora se entiende bien? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Se podría decir que estamos en un proceso de cambio de paradigma con ¿Vos todo el hablás? tema del COVID? Yo creo que excede simplemente al COVID. Y lo pensaba mucho el sábado pasado, que se conmemoraron los 20 años de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Ujú. Y
yo creo que el 2001 fue un punto de inflexión en muchos aspectos, porque si nosotros pensamos, o sea, de ahí en adelante, probablemente estemos yendo hacia un nuevo paradigma, porque se van produciendo muchos fenómenos que van produciendo estas transformaciones. Yo hoy hablaba hace un rato sobre la modernidad que nace, ¿no? Bueno, entre un fenómeno político que es la caída de una monarquía absolutista en Francia en 1789 con la Revolución Francesa. De hecho, cuando hablamos de tiempo y espacio, la semana pasada coincidimos en encontrar el punto de unión, ¿no? Francia y 1789 con la Revolución Francesa. Es una revolución a nivel político, pero también involucra a nivel económico, ¿no? Porque el paso de la configuración de un nuevo Estado-nación, republicano, democrático, que poco tiene que ver con las monarquías absolutistas que devienen de un sistema feudal que, bueno, estaba vigente desde la Edad Media en adelante. Ahora bien, esos principios que además de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad que lleva adelante la propia Revolución Francesa y que de algún modo van a ser inspiración para otras sociedades y otros países que también durante todo el siglo XIX se van a ir configurando como Estados-nación. De hecho nuestro país también, pero nuestro país lleva un proceso más parecido a Estados Unidos, es decir, son procesos independentistas porque nacieron como colonias, ¿no? Estados Unidos de Inglaterra y nosotros, o sea, toda Sudamérica o América Latina de España. Y si hablamos Iberoamérica, podemos hablar también del caso de Brasil con Portugal. Todos esos fenómenos que también fueron a partir de un proceso de secularización que se va a dar desde la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa y hasta la Revolución Industrial, que también es otro fenómeno, bueno, hoy están puestos en crisis. La secularización, muchos de los problemas que hay hoy en el mundo tienen que ver con fenómenos también, no solo políticos, sino también religiosos. Esos fenómenos políticos van de la mano de lo religioso, ¿no? En la caída de las Torres Gemelas tuvo una guerra que prácticamente fue una guerra religiosa, ¿no? Musulmanes versus la cristiandad, ¿no? Oriente y Occidente. Es decir, fueron fenómenos que se confundía la cuestión del petróleo con las cuestiones religiosas, con las cuestiones políticas, es decir, pero todos nos marcan una crisis ya, muy importante a nivel mundial. De hecho, a partir de 2001 muchas cuestiones cambiaron. Muchas cuestiones, y ahora que está tan de moda hablar del protocolo, muchas cuestiones del protocolo, de lo que fueron, qué sé yo, de los viajes, o las vinculaciones aéreas, o las cuestiones de seguridad en los distintos países, tienen que ver con esto. Y una serie de atentados que a partir de allí se sucedieron en el resto del mundo, y que lógicamente todos aquellos que ataquen al mundo musulmán han tenido sus represalias, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que ya hace un tiempo que estamos en crisis. También están en crisis todos los sistemas republicanos, ¿no? Muchos de los sistemas republicanos se han vuelto autocráticos, es decir, prácticamente los parlamentos se han convertido en títeres de gobiernos autocráticos, donde prácticamente no tienen mucha voz ni mucha voto. Pero eso aparece en muchos países del mundo. No estoy haciendo ahora, hablando de países determinados, sino hablo en general. Incluso países tan republicanos como Estados Unidos, que siempre se jactó, digamos, de ser un país altamente republicano,
haber llevado al poder a un personaje como Trump también está poniendo en crisis, ¿no? Lo que muchos de los principios que Estados Unidos había defendido desde la Declaración de Independencia en adelante. Así que yo creo que sí estamos en una fuerte crisis a nivel mundial en todo sentido. El COVID vino a ponernos en crisis en otro sentido, ¿no? Bueno, ya sabemos hace mucho tiempo, con todos los movimientos, primero los Partido Verde y todos los movimientos ecológicos, hoy con el tema de la sustentabilidad, es decir, sabemos perfectamente que ya los recursos naturales que nosotros creíamos, o por lo menos la modernidad creía que eran inagotables, y por eso la revolución industrial va a evolucionar permanentemente, porque incluso todos los combustibles y todas las formas de alimentar a muchas de las maquinarias que desarrollaron la industria y la tecnología, hoy sabemos que son recursos que se van a agotar, y estamos con problemas justamente porque no hemos pensado en la sustitución, en lo sustentable, ¿no? Desde la madera para usarla como carbón, que hoy sabemos que se han derribado bosques y selvas, y eso trajo como consecuencia problemas ambientales, desde el petróleo, que también sabemos que perjudica, la polución, es decir, toda es una cadena, y estamos viendo que tenemos que ir hacia otro lugar, y el COVID vino a certificar, creo yo, esta cuestión, ¿no? De, bueno, el peligro que estamos sufriendo la humanidad, y que lo que hizo el COVID, creo, fue entender que toda la humanidad, no solamente un grupete, no solamente aquellos que se sienten privilegiados y son los 20 o los 7, de acuerdo a que se reúnen y dicen, bueno, sí, vamos a evitar las armas nucleares, y sí, vamos a suspender todo lo otro, y después no suspenden nada, queda todo en una declaración de intenciones, y allí se termina todo el problema. Entonces sí, creo que estamos en crisis, y creo que probablemente dentro de unos años, y esto lo vengo diciendo desde el 2001 aproximadamente, creo que la historiografía va a marcar que ya estamos en otra era, porque todo aquello por la que el hombre luchó, creó y pensó en finales del siglo XVIII, o está puesto en duda, o en crisis, o ha desaparecido, o ya no es, no tiene los valores que tenían en aquel momento. Hemos madurado en muchos casos, hemos visto, por eso les digo, desde el punto de vista ambiental, ahora reconocemos y sabemos, somos sumamente conscientes, lo que le decía yo recién, esto de experimentar con animales, ¿no? Que bueno, de hecho esos animales no son cualquier animales, sino que se crían precisamente en los bioterios para poder experimentar con ellos, o sea que también hay todo un trabajo de los científicos de tener que proveerse de su propio material de experimentación. ¿Pero eso es bueno o es malo? Bueno, todo esto también la ciencia lo ha estado pensando. De hecho, la clonación sabemos que existe, y que no solamente se limitó a clonar una oveja, sino que sabemos que puede clonarse, que se pueden reconstituir tejidos de todo tipo, que para la ciencia es muy beneficioso para restituir, qué sé yo, una piel que se ha quemado, además de un ser humano, pero también es así como interesante y beneficioso, puede ser realmente preocupante, ¿no? El tema de la clonación. Entonces, todas estas cuestiones nos están, creo que, advirtiendo, o nos está, la naturaleza, la ciencia y todo nos está inquiriendo, decir, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Ustedes creen que van por un buen camino? Esta es la buena solución. Es decir, muchos de esos avances, de esas transformaciones que se dieron, cambios paradigmáticos que se dieron en finales del siglo XVIII, lo que llamamos la era contemporánea, o la modernidad como fenómeno, creo que están en crisis y ya hace un rato, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estamos en ese momento, ¿no?, de que no hay respuesta para todo. Para algunas cosas hay respuesta, en otros no, y entonces estamos en un
momento de formación hacia qué cosa, hacia otra cosa. Nunca sabemos exactamente qué es, ¿no? Entonces, están en crisis los gobiernos, las economías, los sistemas políticos, los sistemas económicos, las ciencias, el arte, ¿no? Hoy el arte se tiene que reconfigurar. Hoy todo está cambiando, es decir, volveremos a la presencialidad, por ejemplo, los modos de enseñanza-aprendizaje, volveremos todos a la presencialidad, probablemente no todos, y no por siempre. El arte no se reducirá solamente a la virtualidad, o habrá otras formas. ¿Volveremos a ir a un recital en vivo con miles de personas haciendo pogo en un estadio? Probablemente sí, probablemente no, probablemente hoy Spotify esté sustituyendo a cualquier otra forma de escuchar música, no sé, digo. Entonces, yo creo que el coronavirus lo que hizo es crear conciencia a un nivel mundial, ¿no? Nadie quedó exento. En mayor o menor medida todos estamos involucrados en esto. Y afectó tanto a los países más ricos como a los países más pobres. Entonces, puso en lugar de igualdad algo que ningún otro fenómeno había producido. ¿Sí? Entonces, eso creo que es parte de esa crisis que tenemos que barajar y dar de vuelta. Por supuesto que, lógicamente, una vez pasado el fenómeno, siempre pasa lo mismo, es decir, otra vez, los países menos beneficiados son los que van a estar cada vez peor, y probablemente los más beneficiados probablemente vayan a ser los que estén mejor, no sé. Puede ser. A lo que vamos es que por primera vez, creo, porque ni siquiera pasó eso con la fiebre española en el siglo pasado, más o menos también en el 19-20, pero no fue tan global, porque justamente el hecho de las comunicaciones, el hecho de poder estar al día siguiente de la China acá en la Argentina, pudo traer el virus aquí o en el resto del mundo. No solo a través de los viajes de las personas, sino también de otros tipos de intercambios. Entonces, creo que sí, que estamos en un momento de transformación, creo que estamos en este punto, ¿no? Donde para muchas cosas no hay respuesta, estamos en crisis, y vamos hacia dónde, bueno, hacia una revolución científica o hacia un cambio, sea en las ciencias o sea en el orden social, en el orden político, en el orden económico, y que vamos a ir a un nuevo paradigma, todavía no sabemos cuál. Pero esa crisis ya no es solamente a nivel científico, sino que es económico, político, social, se abarca todas las áreas de la vida de los seres humanos y de nuestro planeta. Entonces yo creo que sí, que estamos en ese momento de absoluto cambio. Yo creo. Soy buena prediciendo, ¿eh? Hace unos años, cuando Trump sonaba por primera vez como posible candidato para las primarias, yo dije, Dios nos libre, nos guarde de tener un personaje como Trump como presidente de los Estados Unidos, y acuérdense que si gana las primarias va a ser presidente. Todos los estudiantes me miraban como diciendo, bueno, primero, ¿quién es ese Trump? Y segundo, ¿de qué está hablando esta mujer? Y cuando sucedió lo que sucedió, bueno, dije, tengo buen olfato, porque realmente cualquiera que conociera algo de Trump sabía hacia dónde nos dirigíamos. Y Trump hoy sigue siendo un personaje que vuelve, el sábado pasado, por eso les digo que me puse a pensar muchas cosas, el sábado pasado volvió otra vez a escena, y tiene una cantidad de retractores y gente que lo está apoyando, y hay todo un perfil de americano medio, sobre todo el Midwest, ¿no? Que lo sigue, y que tiene un avanzado nacionalismo y un, xenofobia, y tiene muchos problemas que son peligrosos, pero bueno, es parte de lo que de esa crisis, digamos, que está poniendo en crisis ¿qué cosa? Bueno, algunos principios desde la Declaración de los Derechos del Hombre,
el tema de las repúblicas y las democracias, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La secularización está poniéndola en crisis porque está poniendo en juego también cuestiones religiosas que creíamos que habían quedado de lado y ahora han vuelto como problemática, ¿no? En fin. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño recreito porque ya son las 3:30 y seguimos con el paradigma? No sé si te contesté lo que preguntaba.